Si bien es cierto, acaba de señalar la composición del Consejo Ciudadano, misma que no capté. Aparte de tiempo, este consejo permanece, a los cuantos años lo cambian, todo relacionado con el consejo. Si es usted, Doctor Mollado, su micrófono está prendido. Blanca Trujillo, muchas gracias. Muchas gracias. El Consejo Ciudadano durará en su encargo 3 años y la norma dice que no habrá posibilidad de reelección. Entonces, sí va a estar conformado con 5 familiares, pero aquí hay algo muy interesante. Tiene que abarcar por lo menos 3 regiones del estado de Jalisco, entonces obviamente van a ser familiares que tengan pues ahora sí que su residencia en por lo menos 3 regiones del estado. 3 especialistas de reconocido prestigio, ya sea en la protección y defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de personas desaparecidas o en la investigación y persecución de los delitos, y 3 personas representantes de la sociedad, de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Entonces, vemos pues que es muy variada su conformación, durarán 3 años, es un cargo honorario, no reciben una remuneración por él y obviamente se abre una convocatoria que de hecho en el estado de Jalisco, precisamente en estos momentos está abierta la convocatoria para las personas que estén interesadas. El Congreso del Estado estará captando todas estas solicitudes y, repito, no habrá posibilidad de reelección, pero obviamente las funciones que desempeñarán serán un parteaguas importante para que las instituciones vayamos midiéndonos nuestra efectividad, cómo vamos caminando y cómo vamos trabajando, y obviamente serán los observadores número 1, aparte de los colectivos de personas, de familiares de desaparecidos que insisto, y lo he insistido desde que llegué al cargo, son unas personas que llegan a uno a enseñarle muchas cosas y que gracias a ellos estamos tratando de mejorar nuestros procesos internos siempre. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, muchas gracias. En relación a los 5 familiares de las 3 regiones del estado de Jalisco, ¿qué es lo que deben de realizar para acreditar que forman lamentablemente parte de los familiares de un desaparecido? ¿Y qué tipo de documento deben de presentar al Congreso? Porque lamentablemente tengo conocimiento de un caso similar y si desean ser parte de la convocatoria que usted está señalando. Por favor, gracias, maestra Blanca Trujillo. No, al contrario, gracias a usted. Pues miren, los requisitos en realidad solamente la ley maneja 2. Un requisito es que la persona no haya sido condenada por delito doloso, es decir, pues que no tenga antecedentes penales, en pocas palabras, que no haya sido objeto de recomendación por violaciones a los derechos humanos. Y el segundo requisito es no haber desempeñado un cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido, es decir, se está cuidando que no haya intervenciones políticas en este tipo de puestos que son tan nobles. Y bueno, pone una última fracción que es no haber desempeñado un cargo público en los últimos 3 años. Entonces, en realidad, son solamente requisitos que van encaminados pues a la honorabilidad de la persona, pero no hay un requisito de edad, ni de grado académico, ni de ningún tipo, es decir, no hay ninguna restricción. Y pues para demostrar que es un familiar de una persona desaparecida, pues lo podría demostrar fácilmente con las copias auténticas de su denuncia o en su caso con el comprobante que le dé la comisión de búsqueda de que puso un reporte, porque ya comentábamos que el hecho de ser familiar de una persona desaparecida no es obligatorio que acuda a la fiscalía a poner una denuncia si no es su deseo, y pudiera ser el reporte de la comisión el que le sirviera como base para que pueda pues postularse. Entonces, en realidad la documentación no es mucha, no hay requisitos, repito, ni de grado académico ni de nada, más bien es que no es un puesto politizado y que pueda acceder cualquier persona que sea familiar de una persona desaparecida. Muchas gracias, muy satisfecha con su respuesta, maestra. Gracias. Gracias a usted.
Muchas gracias, Blanca. ¿Alguna otra pregunta o comentario para la fiscal? Buenas tardes. A ver, arriba. Sí, ¿qué tal? A mí me gustaría saber, la licenciada comenta que los radares, cómo funcionan. Claro que sí, Carolina. Mira, los radares, hay diferentes modelos, pero nosotros en Fiscalía de Desaparecidos contamos con dos. Los georradares son aparatos que van midiendo las frecuencias del subsuelo o de la tierra, vaya, a través de unos colores que aparecen en la pantalla, y cuando el suelo está firme y no tiene nada abajo, aparecen unas líneas muy definidas, sin ninguna alteración, vaya, y cuando hay algo abajo del subsuelo, entonces marca con colores y con líneas. Nosotros manejamos uno que le llamamos de mariposa, donde el que opera el georradar lo sostiene con sus manos y va pasando el aparato muy cerca del piso para que empiece a detectar, obviamente, si hay algo abajo. Aparte de eso, siempre se debe de programar, es decir, a cuántos metros necesito que me detecte lo que estoy buscando. Eso obviamente depende del terreno en el que estemos trabajando. Hemos metido georradar en ladrilleras, en cerros, en bodegas, en predios, en lugares muy sinuosos, y hay otro que nosotros le llamamos de carrito, que parece eso, como si fuera una carriola que es arreempujada por los manubrios, y ese generalmente se utiliza en terrenos planos para que las ruedas alcancen a rodar y hacer su trabajo de detección. Esta herramienta tecnológica ya cada vez más estados de la República la están comprando. Aquí tenemos un equipo que sabe operarlos y que créeme que ha sido de muchísima utilidad, porque a veces lo que el ser humano no percibe a través de los sentidos o de la vista, el aparato llega a captar algún positivo y entonces ya se convierte ese pedazo del terreno en un objetivo a descartarse, ¿no? Y entonces gracias al aparato, la verdad, pues hemos encontrado incluso lamentablemente restos humanos abajo de losas de cemento. Entonces, eso ha sido pues gracias al uso de la tecnología, entre otras cosas. Gracias. Gracias, muchas gracias, fiscal. ¿Alguna intervención más? Estamos casi sobre el tiempo límite. Pues si nadie más quiere opinar, a mí sí me gustaría hacer otra pregunta. Carolina, adelante. Muchas gracias. Licenciada, comentaba que cuando se encuentra a una persona que pues está ausente, después localizada, comenta que se hacen una serie de investigaciones. Me gustaría saber ahí qué es lo que pasa. ¿Me nace porque hay apoyo como psicológico, se da un seguimiento o simplemente pues se hace como una investigación de por qué se fue y ya hasta ahí quedó? ¿Qué pasa después cuando sí es localizada una persona con vida? Gracias, Carolina. En primer lugar, aplaudo tu interés porque es una niña muy jovencita, y me agrada escuchar que te interesa esto. Pues mira, ¿qué te digo? Aquí con nosotros, por eso son tan importantes todos los perfiles. O sea, para mí es tan importante el abogado, desde el psicólogo, desde el trabajador social, desde todo el mundo, porque tú acabas de tocar un tema muy importante. ¿Qué hacemos cuando ya la persona está localizada? Bueno, la obligación de darle todo el apoyo integral en materia psicológica es muy importante. Tanto si vivió un hecho violento, por ejemplo, que fue víctima de una desaparición forzada, una desaparición por particulares, donde pues generalmente hay la intervención de grupos armados, todas las secuelas psicológicas que le pueden quedar a la persona, es la obligación de las autoridades el proporcionárselas y darle el acompañamiento psicológico por las sesiones que la persona requiera, tanto por si se ausentó voluntariamente de su domicilio, porque generalmente ante la ausencia de una persona de su casa, y más hablando de niñas, niños y adolescentes, hay detrás tal vez temas de violencia familiar, puede haber temas de adicciones, que de hecho es una parte en la que estamos trabajando aquí en Fiscalía de Desaparecidos, porque lamentablemente Alerta Amber cada vez se encuentra con que en las desapariciones los adolescentes son adictos a narcóticos y a veces a más de uno a la vez. Y entonces también nos tiene que preocupar lo que está pasando con nuestros jóvenes, y va de la mano de la desaparición, ¿no? Porque entonces
Amber tiene un alto porcentaje de localización de niños y adolescentes, pero siempre hemos dicho en las mesas de trabajo, no acaba nuestro trabajo con localizarlo y devolverlo a su seno familiar, si es que no vive obviamente temas de violencia, si no se institucionaliza y se manda a un albergue o con otro familiar, sino que también es investigar y verificar qué es lo que está pasando en el tema de la juventud para que ya no se vayan de su casa, porque también me ha tocado asuntos donde el adolescente o el joven se va de su domicilio porque así lo quiso, pero se enfrenta ahora sí a ser víctima de delito por haber estado en la calle a altas horas de la noche o en zonas complejas. Entonces, aquí en primer lugar, cuando se localiza una persona, punto número 1, definir si fue víctima de algún delito para saber si incluso alguna otra área de fiscalía debe de intervenir, porque en la fiscalía nos dividimos por áreas especializadas. Entonces, si por ejemplo detectamos que en la localización de la persona hay el delito de trata de personas, porque en el momento en el que estuvo ausente o desaparecido, sufrió algún tipo de explotación, pues entonces ya entra también a trabajar con nosotros el área de trata de personas. Si por ejemplo es una personita que lamentablemente sufrió abuso sexual o lo vivió en su seno familiar o de amistades y por eso precisamente se va de la casa, pues nosotros también impulsamos el tema de que se investigue el delito por esa vía y entonces el seguimiento psicológico pues es un parteaguas, pero también el informarle a las personas sus derechos para que también tomen sus decisiones. Ya en un momento le vamos a dar el uso de la voz a mi compañero de la comisión ejecutiva y te darás cuenta cómo a veces yo a él le canalizo servicios cuando a veces las personas necesitan medidas de protección más altas y no pueden ni siquiera regresar a su domicilio. Entonces ya entra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para buscar apoyos, para darles a estas personas medidas de protección un poco pues más altas y cuando se registra por alerta Amber, por ejemplo, la desaparición de un adolescente y ya lo localizamos, generalmente se está monitoreando, se están haciendo visitas a su domicilio para verificar que todo siga estable con la personita, porque pues obviamente sí tenemos reincidentes, es decir, ha habido muchachos menores de 17 años que hasta 3 veces han desaparecido en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, pues se trata de también estar manejando esa parte. Y bueno, finalmente ya para cerrar mi respuesta, también estamos haciendo copartícipes a los municipios de la parte que les toca. Es decir, cada que desaparecen niños, adolescentes o adultos incluso, estamos informándole a los municipios para que también ellos implementen medidas de prevención del delito y pues hagan algo, porque desaparecidos interviene cuando ya el hecho se consumó, es decir, ya no está la persona. Pero se trata de prevenir que esto suceda y pues eso obviamente ya entra dentro de la cancha de los municipios. Espero haberte respondido. Gracias. Clarísimo, muchísimas gracias. Solo con él. Doctor Mollado, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién eres? Perdóname. No te veo Gracias, en soy la... Laura Chávez, a sus órdenes. Apago el video porque si no se distorsiona mi sonido. Adelante, por favor. Soy Sí. Laura Chávez. Bueno, primero agradecer a la fiscal su puntual intervención y quisiera hacer dos situaciones. La primera, si tenemos, fiscal, alguna estadística de las jóvenes desaparecidas, adolescentes, que se van con los mentados Daddy Sugar, que se da muchísimo. Y qué situación ven en sus casas y cuál es el tratamiento que la Fiscalía les da de apoyo a estas adolescentes. La otra situación es que en una ocasión una persona encontró a su familiar desaparecida en la calle, iban manejando y entonces habló a la fiscalía y le dijeron que la fiscalía no podía ir a darle el apoyo. Entonces, entre que le pitaron, los de vialidad llegaron, total que se fueron recorriendo y ya no pudo hacer nada por su familiar. Entonces, ver si esta situación ya cambió, porque yo creo que con una llamada de que, oye, encontré a mi familiar, estoy segura que sí es, a lo mejor se ve un poco diferente por la situación que está viviendo la persona desaparecida,
quizá puede ser que se desapareció por una situación mental o por trata, no sabemos, y pues la llamada no fue atendida porque no tenían el personal para ir inmediatamente, así como si fuera un 911, ¿no? Creo que incluso no pudo hablar ni al 911 porque se le descargó el celular, pero sí le alcanzaron a decir en fiscalía que no tenían ese servicio, lo cual me parece que sí pudiéramos ver ese aspecto de esas cuadrillas. Bueno, ahora creo que ya con la comisión de búsqueda tienen ese apoyo también ustedes, pero no sé si desde la fiscalía se hace algo. Muchas gracias, maestra Blanca, y gusto saludarla. Gracias, Laura. Igualmente un gusto saludarte y tu intervención me parece interesante. Pues bueno, empezaré por tu inquietud inicial, los llamados sugar daddy, que no es otra cosa más que cuando detectas que una adolescente o una persona muy joven está sosteniendo alguna relación sentimental o sexual con un hombre que le lleva muchos años, ¿no? Un hombre mayor de edad. En ese sentido, te puedo decir que sí estamos identificando cuáles son los factores de la desaparición, es decir, por qué se van las personas de su domicilio, tanto en adultos como en adolescentes. Digo, obviamente en el tema de los niños, las niñas y los adolescentes, pues es más preocupante porque no tienen la capacidad de discernimiento para poder tomar decisiones adecuadas y pues los representantes legales son sus padres, ¿no? Pero en este caso sí llevamos un registro. A veces no es tanta la diferencia de edades, porque el sugar daddy, pues esa connotación tiene, que la diferencia de edades debe de ser dramática. Pero a veces ni siquiera hay el tema de una diferencia de edades, pero sí se van de sus domicilios por una relación sentimental con un adulto, tal vez un adulto joven, ¿no? Pero de todos modos, para el caso es lo mismo, porque ya la adolescente o la niña, porque ha habido incluso niñas, pues se está enfrentando ya a vivir situaciones que no le corresponden de acuerdo al desarrollo de su personalidad y de su edad. Mira, ahí cuando nosotros detectamos que la persona localizada anduvo hipotéticamente con un masculino, pues obviamente nuestra primera hipótesis mental es que ella pudo haber sido víctima del delito de abuso sexual infantil. Entonces, siempre se hace primero la intervención con psicología para que pues nos tenga confianza y nos diga exactamente qué pasó mientras estuvo la persona desaparecida, y se le hace la invitación a sus padres para que nos permitan continuar con la investigación y se les hace el ofrecimiento para que la personita se lleve a hacer dictámenes ginecológicos, psicológicos y toda la batería de dictámenes. Si por la edad es de oficio, pues obviamente combinamos en todos los sentidos al padre de que pues tiene que permitir la revisión y que tiene que auxiliarnos pues a nosotros para poder lograr el objetivo de verificar si la persona resultó abusada o no. Pero la misma ley maneja una edad donde ya es a petición de parte. Obviamente cuando ya son adolescentes de 15, 16, 17 años, y ya ahí también permea mucho la decisión del padre. A veces cuando ya los localizamos, el mismo padre dice, no quiero que le hagan ningún dictamen a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también no los podemos obligar. Por eso también se apela mucho al sentido de responsabilidad y a la óptica de las personas, y por eso siempre tratamos de tener un acompañamiento psicológico en ese sentido. En cuanto a la experiencia que me comentas, que la persona tiene a la vista a su familiar desaparecido y hace la llamada y no recibe el apoyo, pues quiero contarte que obviamente las instituciones necesitamos personal, digo, nunca va a ser suficiente. Yo llegué aquí cuando había un poco más de 100 personas, con mucho gusto te digo que ahorita somos más de 300. Y yo sigo pugnando porque nos den más, porque yo creo que entre más seamos, pues vamos a dar mejores resultados. Y aparte, a mí me preocupa no solamente zona metropolitana, que aquí tengo un muy buen equipo de trabajo, sino el interior del estado. También mucho equipo interdisciplinario que sería como la diferencia, ¿no? Para que avancen más los asuntos. Entonces, ya ahorita somos más de 300. Antes, cuando yo llegué aquí, te cuento que no había guardias en la noche, es decir, si tú venías a denunciar una desaparición a las 2 de la mañana, no encontrabas un ministerio público porque no había personal. Había auxiliares que te podían atender, pero nunca vamos a comparar que atienda a la persona un ministerio público con las capacidades y habilidades suficientes para ordenar de manera inmediata las acciones urgentes
a que te atienda un auxiliar que a lo mejor no dimensiona la importancia de la situación. Actualmente, ya con el personal que me dieron, ya tenemos guardias de 24 horas, entonces al momento que una persona ponga un pie en el edificio, está el personal de guardia. Y entonces me ha tocado, por ejemplo, anoche, para darte un ejemplo, fueron 3 localizaciones de femeninas, solamente en la madrugada de anoche. Entonces me empezaron a avisar como tipo medianoche, localización de una niña de 13, bueno, una adolescente de 13, más o menos 2 de la mañana localizan a una mujer mayor de edad y un poquito más tarde, 3 de la mañana, localizan a otra. Y me empiezo a comunicar con el Ministerio Público para ver si la de 13, pues que era la que me preocupaba un poquito más, había sido víctima de delito, y me dice, maestra, aquí estoy atendiendo a los papás y a la chica. Entonces, bueno, en espíritu estamos haciendo todo el esfuerzo para que no haya negligencias ni omisiones en el actuar de mis compañeros, pero pues digo, obviamente hago la invitación de que si alguien vive una experiencia donde no se ha atendido, pues sí, me informen para poder tomar medidas, pero tú misma dijiste es una cosa muy importante. Ahorita ya con la creación de la comisión de búsqueda y las células municipales de búsqueda, ya es responsabilidad también de los municipios que si alguien les hace una llamada, oye, tengo a la vista a mi familiar desaparecido, los municipales tienen obligación de ir porque los obliga la ley estatal que estamos analizando, y ellos le hablarán de manera inmediata tanto al MP como a la comisión de búsqueda, y es ahí donde nos sincronizamos para poder atender la localización. Excelente. Entonces, creo que ya incluso se han estado capacitando varios municipios, pero cuando estemos al 100 en todo el estado ya de las células bien conformadas, yo creo que va a ser los menos casos en que la gente tenga que sufrir el tema de que quise avisar a la autoridad y no obtuve una respuesta. Pero sí, definitivamente son oportunidades que no se deben de perder, porque uno no sabe si lo tienes a la vista y cuánto tiempo va a pasar para que lo volvamos a tener localizable, ¿no? Entonces, a localizar. Sí, que esto vaya a la baja o que de plano ya no suceda, pero sí yo creo que el tema de tener personal suficiente hace la diferencia para lograr grandes cosas. Gracias. Excelente, pues que el fiscal escuche tu llamada, fiscal Blanca. ¿Verdad? Muchas gracias por tus atenciones y tus conocimientos que siempre nos proporcionas. Un abrazo. Gracias. Gracias.